100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como hemos venido en nuestros episodios anteriores, continuamos hoy transitando por esta historia del siglo XIX. Y tras haber conversado con el profesor Ricardo Zuluaga Gil sobre la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, hoy nos embarcaremos en un programa que hemos titulado La Primera República, una república que lleva por fecha de nacimiento 1819 con el Congreso de Angostura, su ratificación en 1821 con esta Constitución de Cúcuta y que tiene su final entre 1830 y 1831, cuando se da la separación de Venezuela y Ecuador. Dicho eso, pues vale empezar en este programa mencionando que tras el Congreso de Angostura de 1819, el territorio conocido como la Gran Colombia queda organizado en 3 departamentos: Venezuela con capital en Caracas, Cundinamarca con capital en Bogotá y Quito con capital en la ciudad de Quito. Sin embargo, tras el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 que ya mencionábamos, la situación geográfica cambia y se resuelve que la capital de todo este gran territorio sea Santa Fe de Bogotá, y se divide el territorio en varias regiones. Estas regiones a su vez en departamentos y estos últimos en provincias, quedando así entonces la primera región, la región de la Nueva Granada, con 4 departamentos: Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena, y puntualmente con 13 provincias; la región de Venezuela con 3 departamentos, el Orinoco, Venezuela y Zulia, con 10 provincias específicamente; y también la región de Quito, con 3 departamentos, Imbabura, Mainás y Manabí. Sin embargo, hay que decir que esta región solamente se integrará al territorio hasta el año de 1822, cuando ya todo el territorio de Ecuador pues haya sido liberado. Vale decir acá también que para finales de 1821 Panamá se declara independiente de España y se anexa voluntariamente a la Gran Colombia en 1822, convirtiéndose así en el 5º departamento de la región de la Nueva Granada. Y así a lo largo de estos años muchos otros territorios se irán uniendo a esta nueva república. Entre ellos, en 1823, Pasto y Buenaventura se unirán como provincias del departamento de Cauca, y específicamente pues las reformas geográficas nos llevarán a que en el año de 1824 pues este nuevo territorio o esta naciente república posea entonces 12 departamentos, 38 provincias y una gran variedad de cantones y parroquias, que eran algunas de las subdivisiones de estas provincias que tiempo después conoceremos como departamentos. Dicho esto, pues también hay que mencionar que muchos otros elementos vienen sucediendo en esta época, y encontramos pues que tras el Congreso de Cúcuta, figuras como Simón Bolívar pues deciden continuar su proceso hacia la liberación de otros territorios del continente, y otros como Santander pues quedan a cargo de la República y las leyes. Pero comencemos por decir qué pasó con Bolívar, y sobre todo posteriormente cuando se dirige hacia Guayaquil a un encuentro muy famoso que se dará con el general San Martín en 1822. Profesor Wilmer, hablemos un poco de ese encuentro que de alguna manera pues ha sido apócrifo para algunos, pero que para muchos marcó también el rumbo del continente. Así es, Mauricio. Hay que recordar que este encuentro se llamó en la historiografía como la entrevista de Guayaquil, que se dio el 26 de julio del año 1822. Allí San Martín y Bolívar se reunieron a solas, y por eso se ha especulado mucho exactamente de qué temas trataron. Sin embargo, Simón Bolívar le escribió una carta a Sucre, a partir de la cual los historiadores han sacado hipótesis de qué pudieron discutir ambos luchadores por la independencia. Y se dice que fueron 2 razones fundamentales. Por un lado, San Martín le otorgó a Bolívar una potestad para que él siguiera conduciendo el proceso de liberación de Perú del Imperio Español. Y por otro lado, también estaban hablando de cuál sería el futuro
de las repúblicas nacientes, estrategias militares para poder reducir lo que quedaba del Imperio Español, algunos reductos, y también el tema de las anexiones de provincias. Hay que recordar que el 9 de octubre de 1820 había nacido la provincia libre de Guayaquil y que la idea también era unirla al proyecto de la Gran Colombia y a su vez consolidar ese proceso también con la anexión de la provincia de Guayas, que también era muy importante en ese debate. Y finalmente también hay que recordar que San Martín se fue del Perú y fue Bolívar el que quedó al mando del ejército con el apoyo de los conocidos montoneros, que eran una especie de guerrillas que actuaban militarmente como jinetes. Y ese objetivo de tratar de pacificar el Perú y a la vez vencer los reductos españoles se logró y tuvo su punto final en la batalla de Ayacucho en el año de 1824, cuando Perú definitivamente se pudo separar de España. Vale decir acá también que el profesor venezolano Eduardo Rote, conocido como profesor Lupa, un filósofo y periodista venezolano, también ha mencionado que este famoso encuentro entre Bolívar y San Martín pues tuvo como tema de debate el hecho de que mientras San Martín quería traer un monarca extranjero a que gobernara en el territorio, específicamente en el Perú, pues Bolívar se oponía, como ya lo había manifestado años atrás en la famosa Carta de Jamaica, de la que tuvimos aquí la oportunidad de hablar con el profesor Juan Guillermo Gómez. Vamos a escuchar la voz del profesor venezolano Eduardo Rote en su programa Misterios de la Historia, hablando sobre lo que para él fue el tema central del encuentro entre Simón Bolívar y el general San Martín. Y el 26 de julio los dos grandes hombres, sin testigos, tienen su famosa entrevista. A la noche siguiente, el 27, Bolívar agasajó a San Martín con un banquete, a la mitad del cual los dos libertadores se despiden y San Martín se embarca hacia el Perú, dejando en manos de Bolívar parte de su ejército. ¿Qué se dijeron entonces estos grandes hombres en esa reunión secreta? Eso fue un misterio sobre el que los historiadores, especialmente venezolanos y argentinos, polemizaron durante casi 200 años, hasta que en 2013 el historiador colombiano Armando Martínez encontró en el Archivo Nacional del Ecuador, en Quito, una carta del general José Gabriel Pérez, secretario de Bolívar, dirigida al general Sucre, entonces intendente de Quito, donde le hace, por orden de Bolívar, un resumen de la entrevista de Guayaquil. La carta, que estuvo erróneamente archivada, se perdió por casi 2 siglos. Y de su lectura, hoy se deduce lo siguiente. Primero, el encuentro entre San Martín y Bolívar fue cordial. Segundo, San Martín sabía que, de hecho, Bolívar y sus tropas habían ya resuelto la cuestión local. Guayaquil se integra a Colombia el 31 de julio, 5 días después. El tema central de la entrevista fue la suerte del Perú. San Martín se quejaba de los patriotas peruanos y era partidario de centralizar con alguna forma de principado lo que ya era una realidad. Los antiguos aristócratas del Perú se habían convertido en los nuevos jefes de la República. San Martín deja muy claro que su propuesta es exclusivamente para el Perú. Bolívar diciendo, una monarquía, dice, en cualquier lado, sería un mal ejemplo y por lo tanto no le conviene a nadie. Ambos deciden dejar el asunto del Principado para más tarde. Quedó claro en la reunión que San Martín no tenía ni la fuerza ni el apoyo suficiente para lograr una victoria definitiva sobre los realistas del Perú, que eran poderosos y contaba con el apoyo de una aristocracia reaccionaria. Al final de la reunión, San Martín le comentó a Bolívar su intención de entregar el mando y retirarse a Argentina. En efecto, 2 meses después, el 20 de septiembre, el mismo día de la instalación del primer Congreso Constituyente peruano, San Martín se retira con su escolta hacia la costa, Ancón, y 2 días después se va para nunca volver a bordo del bergantín Belgrano rumbo al Valparaíso. Siguiendo en este orden de ideas, pues no podemos dejar de mencionar que mientras Bolívar continúa sus luchas independentistas al lomo de un caballo, pues es Santander quien se queda en la República para organizar los procesos legislativos y así, pues en 1821 asume la vicepresidencia, pero en realidad pues es la cabeza gubernamental. Profesor Wilmer, ¿qué podemos decir de ese periodo de vicepresidencia de Santander en relación con algunos temas relacionados con los impuestos, pero también pues con algunas diferencias que ya va a empezar a tener con Bolívar en relación pues con lo que serían las campañas en los otros territorios? Santander tenía la difícil tarea de tenerlos contentos a todos, porque por una parte estaba el pueblo raso,
entre los que había indígenas, afrodescendientes, esclavos, campesinos pobres, y por otro lado había unas élites criollas que querían mantener aspectos del centralismo virreinal. Así que había que lidiar con el ego de los criollos, también había que cumplir con la promesa de que se estaba construyendo una república en la que cabían todos y en la que todavía había unas diferencias de castas, había aspectos de racismo, había unas élites criollas que eran esclavistas, que eran terratenientes, que eran comerciantes y tenían intereses muy particulares. Así que empieza a debatirse el tema de la insurrección agraria, que es algo muy importante porque eso fue lo que luego condujo a la revolución, que fue más bien una rebelión de Páez en la capitanía de Venezuela. Pero también está el tema de los impuestos, que Santander tenía la idea de cobrar un impuesto directo y no cobrar, por ejemplo, el tributo indígena, y esto ya generaba polémica porque las deudas se pagaban con tierras y no todos tenían tierras, y a su vez se daba el tema del caudillismo, en donde había una serie de líderes que ya empezaban a exigir mantener unos privilegios y otros que estaban inconformes con los privilegios de las élites. Y otra cuestión que afectó la economía nacional fue que había una gran debilidad en la exportación, porque se venía de una dura batalla independentista después de la batalla de Boyacá. Entonces la exportación, por ejemplo, de sombreros, de ganado, de sal, de cacao, de café, de caña de azúcar, era bastante débil, y sumado a eso, los textiles eran importados y eran bastante costosos, y además que había un señor llamado Elbers que desde 1823 tenía el monopolio de la navegación con 5 vapores. Y finalmente hay que tener en cuenta que era una población de 1.350.000 habitantes y el 85% de ellos eran campesinos, así que no podría haber una gran revolución industrial todavía aquí porque era una sociedad muy feudal todavía, muy campesina, muy arraigada a instituciones coloniales como la iglesia, y por lo tanto era muy difícil tenerlos contentos a todos, y ese era el gran reto de Santander como vicepresidente. Esta década pues trajo una serie de luchas y batallas por todo el continente, pues después de la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, que ya habíamos tenido la oportunidad de comentar acá en este programa, pues vendrán batallas tan famosas como la batalla de 1820, la conocida batalla de Chorros Blancos, donde el general Córdoba pues logra derrotar a Guarleta. Pero otras batallas representativas también para el continente serían la batalla de Carabobo, la batalla de Pichincha, la batalla de Bomboná, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, batallas que se llevaron a cabo entre el año de 1821 y 1824 y que terminaron por consolidar los procesos de independencia del continente, pero que también pues generaron una serie de discusiones en relación con la figura de Simón Bolívar, sobre todo por algunos de los hechos que se cometieron allí, entre ellos la famosa y trágica recordada Navidad Negra de Pasto de 1822. Pero hablemos un poco de lo que significaron no solamente esas batallas, sino también un poco esa figura de Bolívar que empieza a transitar de ser aparentemente una figura republicana hacia una figura dictatorial, como lo veremos en Perú, en Bolivia y posteriormente en Colombia. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. La problemática del continente, que era una problemática en términos de inicio de organización republicana, lleva a Bolívar a que en 1824 trate de repeler un motín que hay en Perú contra él para evitar la dictadura. Sin embargo, pues Bolívar se proclama no solamente como protector, sino como dictador del Perú entre 1823 y 1824, y posteriormente se dirige hacia Bolívar, que fue el primer nombre que llevó lo que luego conoceríamos como el país de Bolivia, que se fundó en su honor, y en la Constitución de mayo de 1826, Bolívar aprueba una constitución donde se asume el nombre de Bolivia, y él, pues en primer lugar nombra en primera instancia a Sucre como presidente, pero luego él se autoproclama dictador vitalicio y propone también pues elegir a sus sucesores, situación que genera una serie de problemáticas con los demás líderes de las repúblicas nacientes en América, y que para muchos le cuesta muchos problemas con figuras como Santander, incluso también con figuras
como José María Córdoba. Vale decir acá pues que esta situación de dictadura vitalicia que propone Bolívar en Bolivia y de protectorado o de dictador protector en Perú, pues también se generará posteriormente en el caso colombiano. Pero antes de llegar a esa situación que se da específicamente en la Convención de Ocaña, tenemos que hablar de una fecha muy importante, que es el año de 1826, donde Bolívar convoca a lo que se conoce como la Convención de Panamá. ¿Qué podemos decir de esa convención y cuáles son las principales conclusiones que se dan allí en 1826? Esta reunión se da en el antiguo convento de San Francisco, lo que es el Palacio de Bolívar en la ciudad de Panamá. Allí concurrieron la Gran Colombia, Perú, México, la República Federal del Centro de América, las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile. Pero estas dos últimas no mostraron mucho interés. Paraguay, por ejemplo, no fue invitado y el Imperio de Brasil tampoco se mostró inclinado hacia esta iniciativa. Allí Gran Bretaña y los Países Bajos enviaron un observador. Tampoco asistieron Bolivia ni Estados Unidos. Esta iniciativa fracasó, no vio la luz, ni tampoco llegó a gestarse y a consolidarse como lo aspiraba Bolívar, porque no contó con las condiciones suficientes. Estados Unidos fue invitado por Santander, pero sus delegados no llegaron por dificultades en el viaje. Ellos sesionaron el 5 de julio de 1826 y allí se acordaron básicamente unos puntos de autodefensa y confederación, la creación de un ejército y unas flotas militares, digamos, mantenidas por esfuerzos comunes, conjuntos, no llevarse ninguna querella ni ninguna guerra, sino un arbitraje entre los países latinoamericanos, digamos una apertura comercial pero con un proteccionismo entre estas naciones. Sin embargo, esto no tuvo ninguna acogida y los acuerdos solo fueron ratificados por la Gran Colombia, de manera que esto llegó sencillamente al ocaso antes de iniciar. Con ese fracaso de la Convención de Panamá, pues que era para muchos un interés de Bolívar de tratar de reunificar los pensamientos en torno a una idea central de estas nacientes repúblicas, pues viene tal vez la discusión que nos centra ahora en el problema de la Convención de Ocaña, que se da entre abril y junio de 1828. En esta convención donde se diluye la república o la naciente república y Bolívar se proclama dictador. ¿Qué podemos decir de esa convención? Allí, como ya lo estás mencionando, en marzo de 1828 se implantó la presidencia vitalicia de facto. La dictadura entonces intenta establecer una iniciativa monárquica y lo que produce el levantamiento de Córdoba, por ejemplo, en 1829. Y esta constitución entonces bolivariana tiene las características historiales de los gobiernos de Bolívar en Bolivia y Perú y las dificultades extraordinarias a una tendencia de sus allegados militares y civiles para llevarle a una coronación como monarca constitucional, tipo inglés, como él lo soñaba. Sin embargo, esto llevó a confrontaciones de Santander con Bolívar en América. Para entonces la tendencia monárquica se imponía en Brasil y para hacerla efectiva pues se requería de los nuevos monarcas y certificaron imponer por ejemplo y en Brasil a Pedro de Portugal, pero al Libertador le propusieron la realeza y lo intentaron, pero sus amigos íntimos lo coronaron emperador y Bolívar se limitó a imponer dictaduras constitucionales y así lo hizo en Bolivia, por ejemplo, en Perú, sin reacciones de las fuerzas políticas, y pues en Colombia no contó con suerte porque se encontró con una reacción violenta. Esa convención de Ocaña, pues que generaría una serie de discusiones entre los patriotas, dio como consecuencia lo que en septiembre de 1828 se conoció como la conspiración septembrina contra el Libertador. Profesor Wilmer, ¿qué podemos decir de esa conspiración y a la par, pues lo que eso generó en consecuencias no solo para Bolívar, sino para quienes, entre comillas, podrían denominarse sus enemigos, como el mismo Santander? Había un gran descontento y una separación ya entre seguidores de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, porque Bolívar le estaba otorgando privilegios a venezolanos y a británicos, así que ya estaban divididos, y sumado a eso hay un precedente que es el 27 de agosto del 1828, cuando Bolívar proclamó un decreto con el que suprimió la vicepresidencia y el Congreso, con lo que demostró que él sí podía llegar a ser un dictador. Y aparte de eso, Bolívar impuso de nuevo el tributo a los indígenas, reabrió los conventos y también le dio facultades y poderes especiales al ejército, con lo que ellos podrían tener gabela para cometer acciones que podrían ir contra sus enemigos. Y sumado a eso, desde el punto de vista de la política económica, elevó los aranceles de importación. Así que todo esto generó un panorama de conspiración, de suspicacias, que estalló el 25 de septiembre de 1828, cuando aproximadamente 37 hombres, algunos dicen que eran 27, pero el hecho fue que estaban conducidos por Pedro Carujo, que era un hijo de canario, era venezolano, pero era un tipo que sabía hablar inglés y francés, y este hombre lideró
a otros opositores de Bolívar con el fin de llegar al Palacio de San Carlos para asesinarlo. Y en ese momento Simón Bolívar estaba con Manuelita y ella logró percibir que ya habían asesinado a 2 guardias, así que Bolívar estaba descalzo, se puso las botas de Manuelita, que ella tenía botas de coronel por el grado que le había dado. Bolívar escapó por la ventana, Manuelita los entretuvo y logró salvar la vida de Bolívar. Después de esto se cometieron varios errores porque se hizo una condena a muerte del almirante Padilla, que realmente no participó en esto, o sea, fue un falso positivo judicial, y Vicente Azuero fue otro de los que no participó y fue también señalado, mientras que otros personajes que realmente se comprobó su participación y que fueron condenados por la conspiración septembrina, como el capitán Emigdio Briceño, como Luis Vargas Tejada, como Florentino González y como el mismo Pedro Carujo, fueron indultados, mientras que Santander inicialmente fue condenado a muerte, pero cuenta el historiador y abogado Germán Riaño Cano que fue José Antonio Sucre el que convenció a Simón Bolívar de que le conmutara la pena de muerte a Santander por la del exilio, porque le dijo: si usted mata a Santander, mancha su gloria, porque a Santander lo querían mucho y también por su participación en la batalla de Boyacá, por ejemplo. Entonces eso hizo que Bolívar decidiera exiliarlo y Santander fue humillado porque le quitaron muchas pertenencias y tuvo que irse para Europa. Escuchábamos la marcha para los funerales del Libertador, compuesta por el maestro Francisco Selles y que se interpretó en los funerales de Simón Bolívar. Profesor Wilmer, hablemos un poco de esos últimos años de Bolívar y digamos pues que tras el intento, después de exiliarse posiblemente en las Antillas, pues Bolívar llega hasta Santa Marta y no obtiene la
suerte de poder exiliarse y muere allí en 1830. Fueron épocas muy difíciles porque había entrado en esa contradicción de querer formar una república que incluso empezara en el cono sur y llegara a México, porque Bolívar quería una sola América, Bolívar quería tener el control centralista de esa América, pero ya tenía muchos contradictores, había tomado decisiones muy impopulares y también las exportaciones del país se habían reducido solamente al oro, así que Bolívar se enferma de tuberculosis y esto hace que prácticamente ya no pueda gobernar, así que él decide irse a Europa y cuando llega a Santa Marta lo coge la muerte y esto hace que haya tremendo desorden porque Rafael Urdaneta empieza a disputarse el poder con Joaquín Mosquera y con Domingo Caicedo y ahí es cuando Urdaneta se aprovecha de la amistad que tenía con Bolívar para quedarse con la presidencia y esto hace que el país se divida mucho más, porque por ejemplo, antes de que Bolívar muriera, los panameños querían que él regresara al poder, por ejemplo, los de Casanare querían ser parte de Venezuela porque sentían que cultural y políticamente estaban más cercanos a ellos, Popayán y Pasto querían ser parte de Ecuador y además Flores también estaba presionando para que eso sucediera, luego Urdaneta es derrocado por Obando y por José Hilario López, quienes le dan también la potestad a Caicedo y a San de Santa María para que convoquen a elecciones. Entonces es un contexto bastante pesado y Bolívar muere muy decepcionado y muy triste porque él siente que su sueño no se pudo cumplir de una América como un solo país. Esa decepción bolivariana pues puede decirse que termina específicamente con lo que sería la separación entonces de Venezuela y Ecuador entre 1830 y 1831, con lo que sería, podríamos decir, este colofón de la Primera República. ¿Qué podemos decir de esa separación? La Gran Colombia, como iniciativa de unidad política en los estados del norte de Sudamérica, pensada por Bolívar, creada en 1819 tras el Congreso de Angostura y ratificada en la Constitución de Cúcuta, se enfrentó desde el comienzo a una serie de contradicciones, fundamentalmente económicas, pues porque esta nueva república entró económicamente en crisis y se vio obligada a recurrir a empréstitos ingleses. En primer lugar por los costos que las gestas militares generaban, sino también por los problemas manifiestos que no se resolvieron con la creación del Estado, esos problemas heredados de una colonia atrasada y empobrecida, además de que tenía un consumo muy disminuido por tener una población muy segregada y además que exportaba poco. Las crisis políticas, porque pues además de que se daban estos problemas administrativos y económicos en la Gran Colombia, los estados del sur esperaban el apoyo de los estados libres y eso no lo encontraron, además de que hubo revueltas de los caudillos locales, una ausencia de Simón Bolívar, ¿no? Aquí, por ejemplo, los procesos de Venezuela iniciaron con la Cosiaca como movimiento social y político dirigido por Páez en 1826 en contra de la concentración del poder político. Ecuador alcanza su independencia el 28 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha, pero durante 8 años la audiencia de Quito estuvo al mando del prefecto general venezolano Juan José Flores. Y el 13 de mayo de 1830 se emite la primera constitución. Pero todo esto, digamos, confluye en el ocaso definitivo de la propuesta política del gobierno unificado de Simón Bolívar. Y se crean entonces los 3 estados independientes de Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. Las constituciones se promulgan y, digamos, esa unidad se cae por su propio peso. Con estas historias, pues, y todo lo que nos adentra un poco ya en la década de los años 30, terminamos nuestro programa del día de hoy. Pero los invitamos a que sigan un poco con nosotros esta historia y nos inmiscuiremos próximamente en nuestros siguientes episodios en los procesos de consolidación de figuras como Santander y también en lo que serían las guerras civiles. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando este programa. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.